Existir. Parece simple, ¿no? Al fin y al cabo, aquí estamos, respirando, pensando y, en resumen, viviendo nuestras vidas. Pero, ¿es realmente tan sencillo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente existes? Esta es una pregunta que ha hecho que muchos se rompan la cabeza, desde los filósofos de la antigüedad hasta los pensadores modernos. René Descartes, por ejemplo, nos dejó la famosa frase: pienso, luego existo. Pero, ¿será que el solo hecho de pensar es suficiente para garantizar nuestra existencia? En una ocasión, me quedé mirando al cielo y me pregunté si lo que esa imagen me hacía sentir sería lo mismo para otra persona. Tal vez, para mí era una especie de tranquilidad, mientras que para otro podría ser un recuerdo de algo triste. Es como los colores. Estás seguro de que los colores existen, ¿verdad? Rojo, azul, verde... Parece todo tan claro como el día. Pero, en realidad, eso es solo una interpretación de tu cerebro sobre ciertas ondas electromagnéticas. Un auténtico fallo en la Matrix. Por ejemplo, la luz infrarroja es invisible para nosotros, pero algunas serpientes la ven como una especie de color. La realidad, entonces, resulta ser mucho más relativa de lo que parece, dependiendo del observador. Y aquí es donde entra en juego el ego. El ego es como un filtro de color a través del cual vemos el mundo, moldeando nuestra percepción de todo lo que nos rodea. Pero, ¿será que el yo es verdaderamente real o es solo una construcción de nuestra mente? David Hume, por ejemplo, argumentaba que no somos más que una colección de percepciones y pensamientos. Es como si cada persona tuviera su propio filtro de la realidad, viendo el mundo de una forma única y subjetiva, como si todos estuviéramos viviendo en una realidad virtual personalizada, donde el programador es nuestro propio cerebro. La cosa se vuelve aún más compleja cuando pensamos en la propia idea de realidad. ¿Será que el mundo a nuestro alrededor es realmente como lo percibimos? ¿O estamos simplemente interpretando todo a través de nuestros sentidos, que pueden fallar o ser engañados? Es como si la realidad fuera una gran obra de teatro, donde el escenario y los actores cambian según quién esté mirando. Y nosotros, al final de cuentas, somos al mismo tiempo los espectadores y los actores de esta obra, tratando de entender la trama. Si hasta los colores que vemos pueden ser cuestionados, imagina cuán distorsionada puede estar nuestra percepción de nosotros mismos a causa de nuestro propio ego. Si hay algo que moldea nuestra visión del mundo, ese algo es el ego. No hablo de ese tipo de ego que nos hace creernos los mejores en todo, sino del concepto filosófico que se refiere a nuestra conciencia de nosotros mismos. John Locke, por ejemplo, creía que la identidad personal se define por la continuidad de la conciencia. Pero, ¿qué significa realmente eso? Imagina que el ego es como unas gafas que usamos para ver el mundo. No solo filtra lo que vemos, sino que también añade sus propias tonalidades y distorsiones. Una vez, estaba conversando con un amigo sobre una película y para mí era una obra maestra emocionante. Para él, una total pérdida de tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Piensa en cómo diferentes personas pueden tener reacciones totalmente distintas ante un mismo evento. Una persona puede ver un día lluvioso como algo melancólico y triste, mientras que otra puede encontrarlo reconfortante y relajante. Todo depende de las gafas que estemos usando, es decir, de nuestro ego. Lo más curioso es que el ego no solo influye en cómo vemos el mundo, sino también en cómo interpretamos nuestra propia existencia. Muchos filósofos, como Nietzsche, cuestionaron hasta qué punto el yo que percibimos es auténtico o simplemente una construcción social. Nietzsche hablaba sobre el concepto del eterno retorno, donde nuestras acciones y decisiones moldean quiénes somos una y otra vez. Así, nuestro ego puede ser visto como una especie de máscara que llevamos, moldeada por experiencias, recuerdos e incluso por la sociedad. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿y si todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos no es más que una historia que nos contamos para sentirnos mejor? Otro ejemplo interesante es la forma en que diferentes culturas perciben la realidad. Para algunas tribus indígenas aisladas, como los Centineles del Norte, la existencia de programas de televisión no tiene el menor sentido. Para ellos, esa realidad simplemente no existe. Esto muestra que el ego y la conciencia están profundamente influenciados por el contexto cultural y social en el que nos encontramos. Lo que es real y significativo para unos puede ser completamente irrelevante para otros. Así, el ego nos guía a través de la vida, actuando al mismo tiempo como una brújula y una venda.
Nos ayuda a navegar por el mundo, pero también limita lo que somos capaces de percibir. Es como si estuviéramos atrapados en una burbuja de percepciones y creencias, donde el mundo se filtra a través de nuestros propios prejuicios y experiencias. Y entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra percepción es la verdadera realidad? Quizás no podamos. Quizás el ego sea solo una herramienta que usamos para darle sentido a un universo caótico e incomprensible. La realidad es algo que todos experimentamos. ¿Pero qué es realmente? Cuando hablamos de realidad, solemos pensar en algo concreto e inmutable. Pero la verdad es que puede ser mucho más subjetiva de lo que imaginamos. Nuestra percepción del mundo es, en esencia, una construcción mental, filtrada por nuestros sentidos e interpretada por nuestro cerebro. Es como ser el director de una película, donde nuestro cerebro elige qué escenas se incluyen en el montaje final. Para ilustrar esto, pensemos en los colores. Lo que llamamos colores son simplemente diferentes longitudes de onda de luz que nuestros ojos captan y nuestro cerebro interpreta. Lo interesante es que no todos los seres vivos perciben estas ondas de la misma manera. Algunas especies, como los perros, no ven los colores tal como los humanos. Mientras tanto, algunas aves e insectos pueden ver la luz ultravioleta, algo completamente invisible para nosotros. Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Qué es real en el color rojo, por ejemplo, si diferentes seres lo perciben de maneras tan diversas? Además, nuestra percepción no está moldeada solo por nuestros sentidos, sino también por nuestras experiencias y cultura. El psicólogo suizo Jean Piaget observó que nuestra comprensión del mundo se desarrolla a medida que crecemos y nos relacionamos con él. Los niños pequeños, por ejemplo, tienen una visión del mundo muy distinta a la de los adultos, ya que todavía están construyendo su entendimiento de lo que les rodea. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Son un ejemplo moderno de cómo construimos y reconstruimos la realidad. En estas plataformas editamos, filtramos e incluso fabricamos nuestras experiencias para que parezcan más interesantes o deseables. Esto refleja cómo nuestra realidad es, en última instancia, una construcción mental, donde hasta los eventos más triviales pueden convertirse en espectáculos visuales. Esta construcción mental de la realidad también se manifiesta en cómo interpretamos lo que vemos. Pensemos en la famosa pintura de René Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. La imagen muestra una pipa, pero Magritte nos recuerda que es solo una representación, no el objeto real. Esto ejemplifica cómo nuestra mente puede confundir la representación con la realidad. Aunque veamos una pipa, lo que estamos contemplando es en realidad una imagen creada e interpretada por nuestro cerebro. En última instancia, nuestra realidad se forja a partir de una compleja interacción entre nuestros sentidos, nuestra mente y nuestras experiencias. No vemos el mundo tal como es, sino como somos nosotros. Nuestras creencias, cultura y emociones influyen profundamente en cómo percibimos todo a nuestro alrededor. Esto nos lleva a una pregunta filosófica intrigante. Si la realidad es una construcción mental, ¿hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos y experimentamos? Y más importante aún, ¿cómo esa percepción da forma a quienes somos? La conciencia es uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes que podemos experimentar. Es lo que nos permite tener una sensación de identidad, de ser alguien distinto en el mundo. Pero, ¿qué es exactamente la conciencia? Y aún más importante, ¿qué nos dice sobre quiénes somos en realidad? Para empezar, la conciencia puede entenderse como la capacidad de percibir y reflexionar sobre nuestra propia existencia y pensamientos. Desde la antigüedad, los filósofos han debatido qué significa ser consciente. David Hume, por ejemplo, argumentaba que no existe un yo permanente. Somos solo una colección de percepciones en constante cambio. Esto implica que la idea de un yo fijo podría ser una ilusión, una narrativa que creamos para dar sentido a nuestra experiencia. Esta perspectiva puede resultar inquietante, pero también liberadora. Si el yo es solo una construcción, significa que puede cambiar y adaptarse. Esto explica por qué a veces sentimos que hemos cambiado con el tiempo. Nuestros gustos, opiniones e incluso nuestra personalidad pueden evolucionar. Somos como un río, siempre en movimiento, nunca exactamente el mismo de un momento a otro. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez al mirar una foto antigua y pensar: ¿quién era esa persona? ¿Y por qué pensaba que esa camisa neón era una buena idea? La ilusión del yo
también está relacionada con la forma en que percibimos y recordamos los eventos. Nuestras memorias son fundamentales para nuestra identidad, pero no son registros fieles del pasado. De hecho, son más como historias que nos contamos a nosotros mismos. Cada vez que recordamos algo, podemos cambiar detalles o incluso crear elementos nuevos. Esto significa que el yo que recordamos ser es, en parte, una creación de nuestra mente, una interpretación de los eventos y experiencias. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la realidad de la conciencia? Si nuestra percepción de quiénes somos es tan moldeable e influenciada por factores internos y externos, ¿cómo podemos definir el yo? La conciencia parece ser una herramienta evolutiva que nos ayuda a navegar por el mundo, a tomar decisiones y a interactuar con los demás. Pero, al igual que otras herramientas, no es perfecta. Está sujeta a errores, ilusiones y malentendidos. Al final, la idea de un yo sólido y constante puede ser solo una construcción conveniente, algo que nos ayuda a lidiar con la complejidad de la vida. Esta construcción es útil porque nos da una sensación de continuidad y coherencia. Sin embargo, es importante recordar que el yo es solo una parte de un todo más grande y complejo, que es nuestra mente y nuestra experiencia vital. Y tal vez, al reconocer la ilusión del yo, podamos alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La autoconciencia es la capacidad de percibir y reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y emociones. Es como mantener una conversación interna constante sobre quiénes somos, qué sentimos y cómo reaccionamos al mundo que nos rodea. Esta habilidad de introspección es lo que nos diferencia de muchos otros seres vivos, pero también puede ser una fuente de gran complejidad y dilema. Uno de los grandes dilemas de la autoconciencia es la dualidad entre el yo que sentimos ser y el yo que mostramos al mundo. Muchas veces, estas dos facetas no están completamente alineadas. Por ejemplo, puedes sentirte inseguro por dentro, pero presentarte como una persona segura ante los demás. Esta diferencia entre lo que somos internamente y lo que demostramos externamente puede generar conflictos e incertidumbres sobre nuestra verdadera identidad. Además, la autoconciencia nos lleva a cuestionar no solo quiénes somos, sino también quiénes queremos ser. Constantemente comparamos nuestras acciones y pensamientos con nuestras expectativas e ideales. Esta comparación puede provocar sentimientos de insatisfacción o frustración cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo de acuerdo con los estándares que hemos establecido para nosotros mismos. Esto es especialmente cierto en una era de redes sociales, donde estamos expuestos continuamente a versiones idealizadas de las vidas de los demás. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, argumentaba que estamos condenados a ser libres, es decir, somos responsables de nuestras decisiones y no podemos escapar de esa responsabilidad. La autoconciencia nos coloca constantemente ante dilemas morales, donde debemos elegir entre lo fácil y lo correcto. Es como cuando prometes no comer dulces y 5 minutos después te encuentras devorando un trozo de pastel de chocolate. ¿Libertad de elección o una dulce ilusión? La autoconciencia también nos expone a la impermanencia y la mutabilidad del yo. Podemos darnos cuenta de que nuestros gustos, creencias e incluso nuestros principios cambian con el tiempo. Esto puede ser desconcertante, ya que desafía la idea de una identidad fija y estable. Sin embargo, también puede ser liberador, ya que nos permite crecer y adaptarnos a nuevas circunstancias y desafíos. Al final, la autoconciencia es una espada de doble filo. Nos brinda la capacidad de introspección y crecimiento personal, pero también nos enfrenta a dilemas e incertidumbres. Es un proceso continuo de autoexploración, en el que estamos constantemente buscando entender mejor quiénes somos y cómo encajamos en el mundo. Quizás, al aceptar esta naturaleza dual de la autoconciencia, podamos encontrar un equilibrio entre lo que somos y lo que queremos ser, viviendo de una manera más auténtica y consciente. Es fascinante darse cuenta de que, a pesar de todas las certezas que tenemos, gran parte de lo que creemos que es real es en realidad una interpretación de nuestra mente. La famosa máxima de Descartes, pienso, luego existo, nos recuerda que la única certeza que tenemos es nuestra capacidad de pensar y percibir. Pero incluso esa percepción está sujeta a cuestionamientos, como lo han señalado filósofos como Hume y Sartre, quienes desafiaron la solidez del yo y nos recordaron nuestra responsabilidad de definir nuestro propio significado.
La autoconciencia nos confronta con dilemas profundos sobre quiénes somos y cómo debemos vivir. Nos obliga a enfrentar nuestras fallas, la inconsistencia de nuestros valores y la impermanencia de nuestra identidad. Sin embargo, también es una herramienta poderosa para el crecimiento personal, permitiéndonos cuestionar, evolucionar y buscar una vida más auténtica. Al final, tal vez no exista una respuesta definitiva para la cuestión de la existencia. Quizás la realidad sea, de hecho, una construcción mental y el yo, una ilusión conveniente. Pero eso no disminuye el valor de nuestra experiencia. Al contrario, nos da la libertad de crear nuestro propio significado, de definir lo que es importante y de vivir de acuerdo con nuestros propios valores. La reflexión final es que la búsqueda para entender nuestra existencia es tan antigua como la humanidad misma y continuará siendo una fuente inagotable de fascinación y descubrimiento. Y aunque nunca encontremos todas las respuestas, el viaje en sí es lo que realmente importa. Al final, es a través de esta búsqueda que nos conectamos con el mundo y con nosotros mismos. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.